muchos de los mexicanos que hoy están de luto pudieron haber librado ese tema si este gobierno hubiera comprado pruebas, hubiera comprado vacunas en tiempo y forma. Y por cierto, ¿en dónde está el INSABI? ¿Qué papel ha tenido el INSABI que iba a ser la salvación de la salud de los mexicanos? El problema de la pandemia primero es un problema mundial. O sea, hay que dejarlo claro, no es un problema de México, es un problema del planeta. Y si no ponemos en el centro de la agenda pública a la educación y al Estado de Derecho, este país va a seguir hundido en una deuda social terrible que llevamos arrastrando décadas. López Obrador no ve personas, no ve seres humanos, ve votos. Les vamos a demostrar que Morena sí sabe gobernar porque el aeropuerto de Santa Lucía, más barato, se va a terminar en el tiempo que dijo el presidente de la República, que es menos de 3 años. Hola, yo soy Carlos Alarraqui. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kenia López Rabadán. ¿Qué tal? Soy Fernando Vázquez Rigada. Soy Ángel Verdugo. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Armenta. Y todos bienvenidos al programa número 5 de ¿Por qué? El programa político para los no políticos, aquí en Atypical TV. Bienvenidos los 3 invitados de honor que ahora les presento. Angelito, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Buenas tardes a los 3 invitados. Bien. Gracias, Ángel. Gracias. Kenia es senadora por el PAN. Brillante, inteligente, adorable además, y muy luchona, y la quiero mucho, la respeto y la quiero mucho. Alejandro Armenta, senador del Estado de Puebla por Morena, joven, brillante, niño por dentro. Muy bien, bienvenido. Eres muy generoso. Y gracias por venir. Carlos. Y Fernando, que es asesor, estuvo conmigo en todo lo que fue la campaña con MIT, conocedor de la política, escribe, maestría en Harvard y un hombre muy brillante. Muchas y gracias. a mi Ángel de la Guardia, ¿qué quieren que les diga? Bien. Nada más, Ángel. Está el resto del equipo con nosotros, nada más que hoy no caben en la mesa. Vamos a dividir el programa en 2 partes. El tema del programa es ¿quién gobierna mejor? ¿PRIAN como una sola marca o Morena? ¿Y por qué estamos diciendo PRIAN o Morena? Porque ya estamos en elecciones, PRIAN, PRD tienen una coalición que nunca se ha visto en la historia de las elecciones en México. Ustedes tienen también sus coaliciones con el Verde y con PT. Y está bastante interesante, entró Andrés Manuel como presidente súper legítimo, ganó la elección intachablemente perfecta y trajo su estilo personal de gobernar. Entonces, si están listos, arrancamos y vamos a hablar con lo del aeropuerto. Se arrancó con el gobierno de Peña un aeropuerto de clase mundial, con un arquitecto importantísimo que diseñó el aeropuerto, con otro arquitecto mexicano también muy importante, y empezaron a desarrollar muy bien el aeropuerto, clase mundial, y ganó la presidencia el presidente y decidió hacer una consulta que nunca entendí yo la consulta, porque creo que hizo una consulta entre mucha gente que no viajaba, y ganó el capricho del presidente, que para mí fue un capricho, y ya no hay aeropuerto y están haciendo uno en Santa Lucía. Entonces, antes de hablar, vamos a ver un pequeño reportaje que hicimos y les voy a dejar el habla a ustedes 3, si están de acuerdo. Corremos cámara, por favor. Y es lo mismo el PRI que el PAN, el PRIAN. Del PRIAN. Aunque Andrés Manuel López Obrador achaque una y otra vez los problemas del país a gobiernos anteriores, la realidad muestra que las administraciones emanadas del PRI y del PAN
tuvieron un mucho mejor desempeño que el actual gobierno de Morena. En materia económica, de salud y de seguridad, México se encuentra en uno de sus peores momentos, debido a las pésimas políticas públicas aplicadas por la autodenominada Cuarta Transformación y a la inexperiencia en administración pública de los altos funcionarios morenistas. Atypical TV realizó un análisis de diversos indicadores elaborados por instancias oficiales que muestran que, durante el gobierno de AMLO, el país se encuentra en uno de sus peores momentos. Una de las decisiones más controvertidas de la 4T fue la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una de las principales promesas de campaña de AMLO. Los simpatizantes de López Obrador impulsaron un movimiento llamado Yo Prefiero el Lago, el cual ignoraba diversos estudios favorables al impacto ambiental del Naim sobre el lago Nabor Carrillo de Texcoco. Como alternativa, AMLO promovió la remodelación y ampliación de la base aérea militar Felipe Ángeles, ubicado en la zona de Santa Lucía, al norte del Valle de México, y convertirla en un aeropuerto internacional. Tras ganar la elección presidencial de 2018, López Obrador comenzó a organizar una consulta popular fuera de las vías oficiales, con la que echó atrás el Naim y se optó por el proyecto de Santa Lucía. En el Congreso se discutió arduamente dicho ejercicio. Por un lado, los partidos de oposición criticaron la consulta y la tildaron de manipulación política, una vacilada y un ejercicio poco serio, como el panista Gustavo Madero. ¿Está haciendo esto porque está convencido de que está haciendo y consultando al pueblo? ¿O la verdad está manipulando? Si ustedes le preguntan a cualquier gente, todo el mundo queremos que nos consulte, pero en serio, no con remedos. Mientras que legisladores afines a Morena, como el petista Gerardo Fernández Noroña, estuvieron muy activos en el Pleno para criticar el proyecto del nuevo aeropuerto, defender el lago de Texcoco e impulsar la consulta. Son traidores al pueblo disfrazados de demócratas. El pueblo va a decidir, el pueblo ya decidió, dijo que Andrés Manuel fuera el presidente de la República y él dijo que elegido el aeropuerto no iba. Y es tan demócrata que lo está poniendo a consulta y la consulta vaya y el aeropuerto no va. La consulta también fue criticada abiertamente por grupos como el Consejo Coordinador Empresarial y otros sectores de la sociedad civil, pues consideraban que era opaca e ignoraba consideraciones técnicas. En los hechos, este ejercicio contó con la participación de 1.067.859 personas, es decir, menos del 1% del padrón electoral, muchos de los cuales no son usuarios frecuentes del aeropuerto. Finalmente, el 69.95% de los participantes le dieron el sí al proyecto de Santa Lucía de AMLO, el cual incluye reacondicionar el actual aeropuerto capitalino Benito Juárez, así como el de Toluca en el Estado de México. La consulta fue muy criticada, pues se realizó cuando AMLO todavía no asumía la presidencia. Durante los 4 días que duró, se detectaron fallas en la aplicación para procesar los votos. Además, la prensa y varios ciudadanos documentaron que hubo quienes pudieron votar hasta 3 veces. De hecho, la consulta estuvo sesgada de origen, pues solo se aplicó en 538 municipios y varios analistas señalaron que en dichos municipios Morena obtuvo una amplia votación en la elección de 2018. Además de que estados como Veracruz, Chiapas y Tabasco, bastiones de AMLO, estaban sobrerepresentados. En cambio, los habitantes de estados de oposición como Jalisco, Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí estuvieron subrepresentados en el ejercicio. La cancelación del Naim fue interpretada como una señal alarmante para los inversionistas nacionales y extranjeros, pues se advirtió que acabar con el proyecto que el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció en 2014 traería pérdidas multimillonarias para el Estado mexicano. Actualmente, la viabilidad operativa de este proyecto todavía genera dudas entre especialistas en aeronáutica, debido a las dificultades logísticas que significará operar 2 aeropuertos en la misma zona metropolitana simultáneamente, y también entre los usuarios, debido a los tiempos de traslado que tendrían que invertir al hacer conexión entre ambas terminales. En febrero de 2021, la Auditoría Superior de la Federación estimó que la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo un costo de 331.996 millones de pesos. Ante ello, el presidente AMLO aseguró que tenía otros datos y calificó de exagerado el reporte de la Auditoría Superior, cuyo titular, David Colmenares, aceptó que hubo un error en dicho cálculo, pero no ha presentado uno nuevo. Pese a que regañó a la Auditoría Superior, López Obrador no puede ocultar que su capricho de cancelar el Naim y preferir Santa Lucía costó, al menos, 3 veces más que los 100,000 millones de pesos que tanto aseguró en campaña.
Bien. Aquí la pregunta es, el argumento original es que había corrupción. Nunca, Alex, nunca Fer, Kenia, nunca hubo una demanda a alguien que sea corrupto. Nunca hubo ninguna prueba de corrupción. ¿Para qué quitar un aeropuerto que lleva a la mitad de la construcción? A ver, platiquen, yo sigo muy molesto con eso. Yo también, a ver, Carlos, yo creo que lo primero que habría que reflexionar es qué lamentable que seamos el único país del mundo que tenga 21 años discutiendo si es un aeropuerto o no y no sea capaz de hacerlo. Es lo primero. Segundo, López Obrador claramente lo que hizo fue una decisión ideológica y él lo dijo. Recuerden que cuando anuncia el resultado de la presunta consulta, porque ni fue consulta ni fue popular, ninguna de las dos, él dice que lo había hecho para separar al poder económico del político. Está en sus palabras, ahí está. Nadie lo está inventando. Pero era una premonición de lo que iba a ser su sexenio. Porque lo que estaba haciendo lo hizo sin ser presidente todavía. Tomó una decisión ejecutiva sin haber entrado al cargo y segundo, violando un contrato que había. Hay una serie de contratos, un desprecio absoluto por la ley. Y al final está el tema de los costos, porque yo creo que lo menos importante son los costos. Lo más importante es el mensaje que mandaba de que íbamos a violar cualquier acuerdo que tuviera México. Porque al final del día, sean miles de millones, más o menos, lo que no se puede recuperar es el prestigio del país. Hay un tema de confianza vulnerada por esta decisión, absolutamente irracional, y concluiría reflexionando, invitando a la gente a que reflexione. Somos el único país que cancela un aeropuerto, un hub aeroportuario, para hacer un tren. O sea, vamos exactamente contra del tiempo. Nos subieron al túnel del tiempo y nos pusieron en el siglo XIX. Alex. Primero, Carlos, gracias por esta oportunidad, de verdad, Ángela, Kenia, Fernando, por estar con ustedes. El PRI se tardó 6 años en un proyecto y no lo pudo hacer. Apenas llevaban el 20%, pero se llevaban gastados el 40% de los recursos. Todavía se iba a llevar otro sexenio. Tal vez ese proyecto inmobiliario, porque no era un aeropuerto, pensaron en el negocio inmobiliario, era un negocio inmobiliario. Ese proyecto inmobiliario iba a terminando el periodo del presidente Andrés Manuel. Como no ha podido terminar el proyecto del tren entre Toluca y la Ciudad de México. Para ponerles un ejemplo. Les vamos a demostrar que Morena sí sabe gobernar porque el aeropuerto de Santa Lucía, más barato, con un proyecto que debe de ser para los fines que corresponde, se va a terminar en el tiempo que dijo el presidente de la República, que es menos de 3 años. Entonces, 3 años contra 2 sexenios de un proyecto que solo era negocio y que quedó demostrado incluso con el hecho de que las pensiones de los trabajadores se desviaron para este aeropuerto donde, como siempre, las pérdidas las paga el pueblo y las ganancias las cobran unos cuantos. Kenia. A mí me parece primero que es una vergüenza lo que pasó. Vamos a reflexionar. Cuando el presidente López Obrador quiere destruir, porque es lo que quiere, ¿no? O sea, llegó a destruir la administración pública, a destruir las inversiones, a destruir la certeza jurídica, a destruir incluso a los otros poderes que servirían de contrapeso para ayudar a los mexicanos. Él llegó con una sola intención y es destruir, porque en tanto más destruye, más se empodera él. Esto que pasó con el aeropuerto es, yo diría, el peor berrinche de la historia de nuestro país, que le va a costar a las y los mexicanos, incluso vidas, y me explico. Con 300,000 millones de pesos eso no sale de la chequera de López Obrador, ni de la chequera de ningún gobernador, sale de los impuestos de los mexicanos. Los mexicanos, por esa absurda, obsesión de destrucción de López Obrador, vamos a pagar 300,000 millones de pesos. Vamos a ponerlo en términos coloquiales. ¿Qué son 300,000 millones de pesos? 40 vacunas para cada mexicano o mexicana. Con ese dinero pudimos haber comprado como país 40 vacunas para las y los mexicanos. Hoy, el 96% de los mexicanos no tiene ni una, Carlos.
Es una vergüenza. ¿Pero qué significa 40 vacunas? 40 vacunas. Si tú, digamos, tú y todos los mexicanos podríamos haber tenido 40 vacunas si el gobierno en lugar de pagar... A cada uno. A cada Ahí mexicano. entendí. O sea, si el gobierno en lugar de pagarles por este berrinche a todos los contratistas, porque evidentemente había contratos firmados, había fianzas, digamos, hubo que resarcir el daño para los que ya habían invertido en ese aeropuerto, eso nos va a costar, lo dijo el auditor superior de la Federación, 300,000 millones de pesos. Con eso, el gobierno pudo haberme comprado a mí, a ti, al vecino, a todos los que nos están escuchando, hasta 40 vacunas. Hoy yo no tengo vacuna, tú no tienes vacuna, ninguno de los aquí presentes tiene vacuna. Los que están a través, digamos, de estas redes sociales y del programa, el 96% no tiene una vacuna. Si en vez de haber gastado ese dinero lo hubieran invertido en vacunas, hubiéramos tenido no una, no 10, no 30, 40 vacunas. Pero cuando dices eso, esos famosos 300,000, para que el público lo entienda, porque siempre hablan de números muy divertidos todos. Esos 300,000, ¿era el costo que faltaba para el aeropuerto o lo que López Obrador pagó? No, es lo que se pagó por no haber hecho el aeropuerto. Por no haber hecho. Solo, fíjate nada más, solo por no haber hecho el aeropuerto. Es una locura. O sea, el problema, digamos, que se generó incluso una confrontación con el auditor superior de la Federación es que, a propósito de la auditoría, que acaba de salir hace unos días, lo que dice, y es un auditor que depende de la Cámara de Diputados, que después López Obrador se le vino encima el otro día a la mañanera y se volvió una cosa terrible, lo que él dijo en ese documento es: los mexicanos han pagado más de 300,000 millones de pesos por ese berrinche. No significa que hayamos pagado el aeropuerto, pues ya vimos el chicharrón de aeropuerto que hay, no es una vergüenza lo que está pasando en Santa Lucía. Bueno, hubo una parafernalia terrible para inaugurar una pista que estaba desde el siglo pasado. Eso es una burla, digamos, a la inteligencia de los mexicanos. Pero ya no vamos a pensar en términos de inteligencia, porque este gobierno no entiende. Vamos a pensar en términos de vidas humanas. Muchos de los mexicanos que hoy están de luto, que han tenido que pasar por un tema terrible a propósito de la pandemia, pudieron haber librado ese tema si este gobierno hubiera comprado pruebas, hubiera comprado vacunas en tiempo y forma. Hoy, menos del 5% de los mexicanos está vacunado. Pero eso sí, pagamos 300,000 millones de pesos por el berrinche. Para cambiar el tema y no meternos ¿valió la pena cancelar un aeropuerto de primer mundo por una estación de autobuses como es Santa Lucía? No, bueno, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que querían hacer, que era la justificación, el verdadero negocio, lo que había atrás del aeropuerto era el negocio inmobiliario. Por eso le saquearon, por eso le cambiaron las tierras a los ejidatarios por moneditas, como le hicieron los españoles a los mexicas con el oro. Es lo mismo que hicieron. ¿Qué vamos a tener en Santa Lucía? Un aeropuerto con las características que necesitamos en nuestro país. Hay quienes quieren aeropuertos como los que hay en París, como los que hay en Londres, y está bien, hay un segmento de la población que aspira a eso, y qué bueno, pero la mayoría de los mexicanos quieren un aeropuerto que funcione, que sirva. Y el aeropuerto de Santa Lucía va a funcionar, va a tener interconexión con el aeropuerto que tenemos en Texcoco, va a cumplir con las funciones que corresponden y vamos a atender los temas que necesitamos en nuestro país. ¿Cuáles son los temas que necesitamos en nuestro país? Primero, recuperar la soberanía energética, recuperar la soberanía alimentaria, recuperar la soberanía tecnológica. Esos son los temas centrales. Claro, para algunos segmentos de la población es más importante un aeropuerto. Está bien. Pero para la mayoría de la población hay otros temas más importantes que creo que tendremos que discutir. Así es que para lo que nosotros representamos en Morena, lo correcto es eliminar esos negocios perversos que solamente significaba seguir engrosando la riqueza de unos cuantos a través de un aeropuerto que era un negocio inmobiliario y construir un aeropuerto que va a cumplir con las funciones y los requerimientos que necesitamos para los próximos 50 años. Estamos en lo correcto, no comparto los señalamientos y las descalificaciones al presidente de la República, pero bueno, yo entiendo que son posturas partidarias y en un año electoral pues, se valen, ¿no? Se valen, pero creemos que nosotros estamos en lo correcto y bueno, tenemos que defender esa postura. Me llama mucho la atención, Carlos, cómo los senadores y representantes de Morena
siguen el mismo script y repiten exactamente lo mismo que dice el presidente. Pero bueno, más allá del aeropuerto, déjame hacer algunas reflexiones. Primero, Alejandro, no hay un presidente en muchísimos años en México que haya sido tan autoritario y que haya violentado tanto la ley y ejercido el poder a su capricho como López Obrador. Segundo, qué bueno que ustedes se preocupen por el negocio inmobiliario. A ver qué me dices del señor Bartlett, que ese sí es el zar de los negocios inmobiliarios, y no de ahorita, sino desde que estaba en otros partidos. Tercero, de la corrupción. A ver, ustedes tienen señalados 100,000 millones de pesos de recursos que ejercieron mal por la Auditoría Superior de la Federación. Eso es la totalidad de los programas sociales del presidente López Obrador de un año. Es más de 12 veces más la estafa maestra. ¿Qué vienen a hablar de corrupción? ¿Y en dónde están las personas a las que han castigado por corrupción? Empiecen por limpiar su casa. Ahí está un hermano del presidente señalado. Háganlo. Por alusiones personales, ¿no? Digo, creo que... ¿Se puede? Se puede, ¿Se ¿no? debe? Porque si no, primero... ¿Cuándo se volvió personal? ¿Cuándo dijo qué? No, es que me mencionó. Ah, sí. Alejandro, tú sabes no, que por ya alusiones personales ya me estaba tengo yo que... Dijo, cuando dijo corrupción. No. Creo que en esa parte no. Venga, no hay venga, forma. senador. Es importante comentar que lamentablemente el PRI, en este momento, y digo lamentable porque yo milité en el PRI, no tiene nada que decir en México. Es lamentable la postura que hoy tiene el PRI, al grado que se tiene que aliar con el PAN, porque si no desaparece. El PRI es el ejemplo más claro hoy, este PRI, es el peor ejemplo de la corrupción, y tan es así que las empresas fantasmas, las facturaciones apócrifas y todo lo que hemos visto, este desastre energético que tenemos en el país, pues fue construido lamentablemente por el PRI. Entonces, y yo lamento mucho de verdad, Carlos, que no hayas invitado a un senador para poder debatir bien, como debe ser, pero sé que está muy bien formado, porque pues está formado en Harvard, entonces ya hablaremos de Robert Lansing en un momentito más, te la voy a guardar ahorita. Siguiente tema, Ángel Verdugo, salud. Salud. Ya es hora. Senador Fernando, por una serie de razones que están totalmente fuera del control del Estado mexicano, hoy la salud como tema se ha convertido en un problema cuyos alcances todavía hoy no podemos determinar. No nomás es las vacunas, sino también estaría la compra de medicinas que no se pudo llevar a cabo, la última comunicación donde prácticamente les dicen a las dependencias: compren donde haya y al precio que sea. ¿Por qué? Porque falló la planeación en relación con esta oficina de las Naciones Unidas, etcétera. Pero vueltas que le demos al asunto, regresamos a las vacunas. Se encuentra uno a un amigo: ¿ya te vacunaste, Alejandro? ¿Ya se vacunó, senadora? No. ¿Y dónde? No, pues estoy pensando ir a Estados Unidos, o me voy a esperar a que abran, o no sé qué vacuna me van a poner. De alguna manera, los mexicanos somos expertos en epidemiología. Todos hablamos de las vacunas hoy. Sin embargo, sucede una cosa muy curiosa. Hablamos de vacunas, pero no hay vacunas. Ese sería el centro del asunto. Ante esta realidad, las causas pueden ser muchas, y ahorita opinarán ustedes de eso, pero ante esa realidad, ¿cuál es el panorama que ven cada uno de ustedes cuando tenemos una elección intermedia en unos 2 meses y unos cuantos días? Una elección donde se está jugando mucho, no solo el partido en el gobierno, sino también la oposición. Tan pronto llegó al poder, López Obrador aseguró que recibió un sistema de salud en ruinas, pero Salomón Chertorivsky, quien fue secretario federal de salud entre 2011 y 2012, a finales del gobierno de Calderón, lo desmiente. Eso es lejísimo de ser verdad. Claro que era un sistema de salud lejos de ser perfecto, pero un sistema de salud que atendía a los mexicanos y que fue atendiendo y mejorando a lo largo de las décadas. Tan es así que en un día normal, en 2018,
pues se atendía a 1 millón de mexicanos en las instituciones públicas de salud. En enero de 2020, AMLO prometió que, para finales de ese año, México tendría un sistema de salud pública de primer mundo. Pero, en realidad, cada vez son menos los mexicanos que tienen acceso a servicios de salud. 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido. Durante el gobierno de Vicente Fox se creó el Seguro Popular, que respaldaba a la población que no está afiliada a esquemas de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE, debido a su condición de pobreza o que forman parte de la economía informal. El Seguro Popular operó durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, y alcanzó a tener bajo su cobertura a 57 millones de mexicanos, quienes podían acceder a múltiples servicios médicos gratuitos y, en algunos casos, debían cubrir una tarifa, de acuerdo a un tabulador con base en su perfil socioeconómico. Para cumplir con su promesa de brindar cobertura universal gratuita en materia de salud a todos los mexicanos, López Obrador decidió desaparecer el Seguro Popular y reemplazarlo con un nuevo organismo, el Instituto de Salud para el Bienestar. Sin embargo, datos oficiales muestran que actualmente hay menos mexicanos con acceso a servicios de salud, pues en 2019 había 51 millones de afiliados al Seguro Popular, según el Coneval, y en 2020 el INEGI contabilizó 32 millones de afiliados al INSABI. Se inventa un Instituto de Salud para el Bienestar que al día de hoy, después de más de un año de entrado en vigor, no tiene reglas, no tiene manuales, no tiene mecanismos de operación. En este contexto, México recibió el impacto de la pandemia ocasionada por la COVID-19, aunque en agosto de 2020, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pronosticó que el escenario catastrófico para México significaría la muerte de 60,000 personas. En marzo de 2020, los decesos por el nuevo coronavirus están por llegar a 200,000. En contraste, en 2009, cuando surgió en México el virus AH1N1, este ocasionó 1,316 muertes y se pudo controlar su propagación en el país. En materia de salud, la 4T de AMLO también ha ocasionado desabasto de medicinas para atender a niños con cáncer, además de desaparecer las estancias infantiles federales, con el supuesto objetivo de eliminar prácticas corruptas del pasado, pero sin plantear mejores políticas públicas en la materia. Repito para los tres mi pregunta antes de la cápsula. ¿Cuál es el futuro que ven ustedes en cuanto a las vacunas, su número, la diversidad que genera una situación compleja? No sabemos si la segunda dosis será igual que la primera, y en el tiempo cómo se ve, pensando en que en 2 meses y unos cuantos días estaremos en la elección intermedia, no solo más grande de la historia contemporánea de este país, sino quizá la elección más decisoria tanto para el gobierno en turno como para la oposición. Senador. Esta pregunta que haces, Ángel, requiere un análisis de fondo. El problema de la pandemia primero es un problema mundial. O sea, hay que dejarlo en claro, no es un problema de México, es un problema del planeta. Es un problema que tiene un fondo con la salud en México. Un fondo que tiene que ver con las características de las enfermedades correlacionadas con la diabetes, la obesidad. México es el segundo país con obesidad infantil. Tenemos un gran problema de obesidad en los adultos mayores. O sea, eso hay que verlo de fondo. Segundo, hay que analizar que hay un monopolio, así como hay un monopolio tecnológico en el mundo, hay un monopolio militar, hay un monopolio financiero, hay un monopolio de las empresas que fabrican fármacos en el mundo. El tema es, ¿cuántas vacunas han llegado a nuestro país? Bueno, han llegado 6,492,385 vacunas. ¿Cuántas se han aplicado? 4.5 millones de vacunas. México fue uno de los primeros 10 países que recibió vacunas y obviamente se están focalizando. ¿Quién tiene vacunas hoy? Pues el sector salud, los maestros, los adultos mayores. ¿Quiénes no tienen vacunas? Bueno, pues los que antes sí tenían vacunas.
tenemos que avanzar, sí. ¿De qué depende? De dinero no, porque dinero no falta. No hay negocio en las vacunas, no hay negocio. Hoy no hay moches para las vacunas, se acabaron los moches en las vacunas. Así es que... Antes había moches. Claro. Hoy se en las vacunas había en las moches. vacunas y en todo. O sea, el presidente de la República recibía moches hasta por la venta de gasolina. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es agilizar el proceso que hay con la Organización Mundial de la Salud. Qué bueno que México trabaja con la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Senadora, por favor. Mira, déjame decirte, querido Ángel, primero que claro que este gobierno no es el responsable de la pandemia, ni este ni ninguno en el planeta, pero este gobierno es responsable de la pésima administración de la pandemia en México. Es claro que este populismo absurdo y exacerbado del presidente de la República contagió a López-Gatell. Y vemos unas escenas vergonzosas, diría yo, del que se supone debería de dar el ejemplo a todos los mexicanos. Acabamos de ver hace unos días una escena en donde teóricamente seguía contagiando y estaba en un espacio público sin cubrebocas. Nunca se pudo poner, o casi nunca se pudo poner un cubrebocas para dar una señal, digamos, cuando menos de racionalidad ante una contención de una pandemia que está afectando económicamente, está afectando brutalmente la vida de los mexicanos y sobre todo está siendo lacerante en la gente que menos dinero tiene, ¿eh? Porque esta cosa de primero los pobres es un absurdo desde el gobierno cuando los que están más afectados hoy justamente son los pobres. Yo quiero hacer varias reflexiones. La primera, no tenemos vacunas. ¿Por qué Chile? A mí cuando algún pro-AMLO, así obsesionado, me dice, es que usted no puede compararnos con Canadá o no puede compararnos con Estados Unidos. Comparémonos con América Latina. ¿Por qué en Chile sí hay vacunas y en México no? Por algo muy elemental, porque el Ministerio de Salud en Chile en septiembre estaba contratando vacunas, estaba comprando vacunas, estaba pagando vacunas en septiembre, mientras nosotros aquí Gatell estaba discutiendo ideológicamente si los laboratorios eran neoliberales o no. Es un absurdo. Esa irracionalidad hace que hoy haya gente que esté de luto en sus familias. No tienen vergüenza, no tienen humanidad, no tienen límites, porque no puede ser que el señor que debía de establecer en medio de una pandemia una estructura técnica, ahí sí técnica, lo hizo ideológicamente. Se lo va a cobrar la historia, se lo va a cobrar este gobierno, por supuesto. Yo no sé qué va a pasar en junio en términos de votación, pero lo que es un hecho es que cuando esta etapa, esta pandemia se lea dentro de 10 o 20 años, va a ser una vergüenza, de verdad una vergüenza histórica, cómo se pudo contencionar y no se hizo. Y no se hizo por términos absolutamente ideológicos. Y cuando la ideología trastoca la vida de las personas, entonces es verdaderamente peligroso. El populismo de López-Gatell ha hecho que haya hoy familias en luto y eso evidentemente se lo va a cobrar la historia. Ojalá y en junio también se lo cobre en las elecciones. Veremos, ya veremos. Bien. Fernando. Ángel, muy rápido. Bueno, primero, qué lástima que no se pueda tener un diálogo aquí fluido, porque no soy senador, pues ni modo. Veo dos vertientes, Ángel, aquí. Uno es el tema de la pandemia y otro es el tema de salud. El tema de la pandemia no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ya dijo Kenia. Va a tardar mucho tiempo en salir el país de esta pandemia. Llevamos 4.5 millones de vacunas, se requieren 88 para tener inmunidad de rebaño. Pero dos dosis, ¿no? A cada uno. Con dos dosis. 176, Entonces, al paso en el que vamos a tener correcto, muchísimos meses por delante de sufrimiento para las personas. Pero además tenemos el problema de salud del país, porque la pandemia no es solamente la salud, y eso hay que recordárselo a la gente. Y esto fue antes de la pandemia, porque la verdadera enfermedad de México no es el COVID, es Morena. Y en ese sentido, al destruir las instituciones que había sin tener con qué sustituirlas, como fue el caso del INSABI, se dejó en la desprotección a millones de personas. La falta de quimioterapias para niños con cáncer no empezó con el coronavirus, empezó desde antes, cuando cambiaron todo el sistema de adquisiciones. Estaba mal, está bien, castíguenlo, pero sustitúyanlo por algo que funcione. Tenemos 8 millones de cirugías pospuestas en México,
de las tradicionales, no de COVID. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Y por cierto, ¿en dónde está el INSABI? ¿Qué papel ha tenido el INSABI que iba a ser la salvación de la salud de los mexicanos durante el COVID? Vaya, ni siquiera nos acordamos del nombre del presunto director, si es que hay director. Entonces, cuando termine el COVID, vamos a seguir teniendo una gravísima crisis de salud en el país. Peor aún, peor que la que tenía. Peor que la que tenía. ¿Qué va a pasar con esas miles de cirugías que se pospusieron? ¿Por qué? Porque la decisión que se tomó fue, este hospital que es general, que tiene las 4 áreas clásicas de los hospitales, lo vamos a dedicar a hospital COVID. Y este también, de tal manera que si a alguien le habían programado una cirugía de aquí a 3 meses, pues ahora podría ser de aquí a 3 años. A ver, es claro, López Obrador no ve personas, no ve seres humanos, ve votos. Y partiendo de esa premisa es un problema, porque lo que él está pensando es cómo un hombre o una mujer que tiene enfrente puede votar por su proyecto populista en lugar de pensar cómo le va a generar mejores condiciones de vida. Y eso incluye la educación, incluye por supuesto el derecho humano de acceder a la salud. Obviamente las prioridades están claramente definidas en el presupuesto. Lo demás es demagogia, lo demás es atole con el dedo, lo demás son discursos baratos desde el circo de las mañaneras. Y claramente en el presupuesto está, digamos, castigadísimo el tema de salud. ¿Por qué? Porque el señor no está pensando en la salud de las mujeres, de los hombres. Las mujeres hoy mueren por cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Están fregadísimos los presupuestos en esa materia. No hay vacunas para los chavitos. Es impresionante. O sea, yo hablaba hace 2 semanas con unos papás y me decían, senadora, no hay vacunas. Y yo, ¿cómo que no hay vacunas? O sea, hemos ido al hospital, hemos vuelto a un hospital público y no hay vacuna. O sea, esa vacuna que era normal para mi generación, para muchas generaciones, hoy los niños no pueden tener una vacuna porque estos inútiles no las compraron. La verdad es que va a ser algo verdaderamente inhumano para las siguientes generaciones. Enfermedades que pensábamos que ya estaban erradicadas, este gobierno las va a regresar. Entonces y con eso concluyo, yo creo que hay que exigirle al gobierno, a López Obrador y a todo su séquito, que dejen de pensar en votos, que piensen en seres humanos con ilusiones, de ser feliz, de desarrollarse, de generar potencialidades, ellos, sus hijos, sus hermanos, sus primos, su familia, sus vecinos. No somos votos, somos personas. Este gobierno no lo entiende. Básicamente hay que recordar cuál es el saldo de la terrible gestión económica de este gobierno para entender el tema de la desigualdad. Han destruido aproximadamente 700,000 empleos formales. Eso quiere decir que gente que tenía seguro social no va a tener. Además de eso, prácticamente un poco más de 5 millones de personas que ya no tienen ingreso. Y en general, 12 millones de mexicanos que han entrado a la pobreza. Eso significa, Ángel, que es la población total de cualquier país centroamericano con la excepción de Guatemala. Ese es el saldo. Lo que vamos a ver va a ser una terrible presión social que vamos a tener que resolver con mucha creatividad, mucha reconciliación nacional y con políticas públicas, que es desafortunadamente lo que han destrozado. Muy fácil. 12 millones de desempleados nuevos, no han apoyado a ninguna pequeña empresa pyme. Somos el antepenúltimo país en el mundo de apoyo de un gobierno al sector privado. Le han dado en la madre durísimo, son los números, no estoy tomando partido. Y 12 millones de desempleados. Sí tienen razón, es parte del COVID, sí, sin duda. Pero venimos de menos 5 puntos de crecimiento, menos 0.01 de decrecimiento. Y ahora va a ser 4 de crecimiento, lo cual sigue 2 puntos de decrecimiento para fin de año. Vamos a ver el reportaje y vemos qué pasa. Aunque AMLO prometió en diversas ocasiones que durante su sexenio el Producto Interno Bruto Nacional crecería a un promedio de 4% anual, la economía mexicana se ha hundido en los primeros 2 años de su gobierno.
En 2019, luego del primer año con AMLO en el poder, la economía de México rompió con un ciclo de 9 años de crecimiento, pues se contrajo 0.1% cuando ni siquiera había comenzado la crisis mundial ocasionada por la pandemia del COVID-19. Es decir, mientras la economía de la mayoría de los países creció en 2019, México ya iba en picada. Una vez que la pandemia golpeó a las economías de todo el mundo en 2020, el México de AMLO registró una histórica caída de 8.2% del Producto Interno Bruto. Y, a diferencia de otros países, la 4T no ha aplicado estímulos para subsanar la pérdida de empleos y el cierre de negocios. Si bien se pronostica una mejoría para todas las economías una vez que se supere la crisis de la pandemia, el pronóstico de crecimiento para México es de 4.5% y no alcanzará para subsanar la abrupta caída de 2020. A ver, a mi amigo de Harvard, son números, son hechos reales. Son hechos reales, son hechos fríos. Te diría un dato adicional, a ver, el ingreso de los mexicanos se retrotrajo a niveles del 2011, o sea, perdimos en promedio los mexicanos 10 años de ingreso. Es algo brutal. Explica eso un poco. El ingreso de cada mexicano, lo que ganaba hasta el año pasado, se contrajo hasta estar en lo mismo que ganaba en el 2011, en términos de promedio. Okay. Entonces, yo creo que es un tema muy delicado, porque si no hay crecimiento en una economía, aunque ahora dicen que no importa el crecimiento sí importa. China es uno de los países que ha sacado más personas de la pobreza, 800 millones, Carlos. Y lo ha hecho con crecimiento, claro, con otras políticas también, pero no ha sido con becas. Y no es que las becas estén mal. Lo que pasa es que no son suficientes para corregir lo que estamos viviendo. Me parece que el problema que estamos teniendo es que al final esto se va a convertir en una crisis de carácter social, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque no estamos queriendo entender que necesitamos invertir mucho más, tanto el sector privado como el sector público. Y lo que está ocurriendo es que no hay la confianza para que el sector privado invierta. Y si no hay la confianza, no va a haber recursos públicos, no lo ha habido nunca en la historia de ningún país, que por sí solo el Estado pueda generar crecimiento, desarrollo y bienestar. Es el momento de corregir, esperemos que después de las elecciones, con una nueva conformación de la Cámara de Diputados, se pueda corregir muchas de las malas decisiones que se han tomado. Gracias, Alex. El tema del desarrollo económico tiene que ver también con los ingresos. Hoy tenemos un ingreso global de 6.3 billones de pesos. Nuestro país debería de estar en ingresos por lo menos de 10 billones anuales. ¿Por qué no podemos llegar a los 10 billones anuales? Por la corrupción, por el abuso, por el saqueo, por haber desmantelado la industria energética. Deberíamos de estar vendiendo gasolina al mundo, deberíamos de estar vendiendo litio al mundo, deberíamos estar vendiendo gas natural al mundo, pero no, lo estamos importando porque lo importante para los gobiernos del PRIAN era hacernos dependiente de los negocios que hicieron con los gasoductos y con la venta de gasolina y de combustible. Entonces, ¿qué necesitamos en este sentido? ¿Cuál es el tema y la conclusión a la que yo quiero llegar? Y que no comparto la lógica de que estamos peor que otras naciones. A pesar de la pandemia, México no se endeudó, y seguramente vamos a hablar de la deuda, no se endeudó, y nuestra economía ha tenido un comportamiento mejor que Italia, que Francia, que España y que Reino Unido. Y ellos sí se endeudaron. Así es que yo creo que uno de los factores más importantes es el tipo de cambio. Hemos sido calificado por organismos internacionales como una excelente conducción de la economía en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no hay corrupción del gobierno, ni se hace negocio a través de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Energía, como antes se hacía, y en el SAT, y en todas las áreas de la administración, donde antes era práctica común la corrupción y la fuga de capitales y el abuso del poder. Así de verdad es impresionante porque el gobierno y los populistas viven en otro país, en otra realidad, o sea, viven de verdad en un mundo paralelo, alterno, o paralelos, no sé cómo llamarle. Hoy los mexicanos no tienen chamba, no tienen dinero en el bolsillo. Hay 3 cosas que le preocupan a los mexicanos y a las mexicanas. La salud, ya vimos las cifras, fregadísimas. La inseguridad,
más de 10 mujeres son asesinadas al día solamente por ser mujeres. En términos económicos, no hay dinero en el bolsillo de las y los mexicanos. No lo hay. Ustedes pueden dar un montón de cifras que además no son reales, pero la realidad es que hoy México está teniendo una falta de liquidez por algo muy elemental. Los empleadores, la gente que quiere invertir, no va a venir a México. ¿Cómo van a venir a invertir? Por Dios, si a mano alzada destrozan empresas. Tú, cualquier gente que nos esté viendo, oye, tú tienes lo que sea, 1,000 pesos, 2,000 pesos, ¿en dónde inviertes? ¿Inviertes en México, en donde se te pueden destruir tus 1,000 pesos, o lo inviertes en otro país donde hay certeza jurídica? Aquí en México llegó López Obrador destrozando las empresas a mano alzada, en unas encuestas o en unas consultas, una vergüenza. Yo la verdad es que creo que si no reconocen que están mal, pues vamos a ir peor. Están a punto de cumplir 3 años y claramente la gente no tiene empleo. Y no tiene que ver con un asunto político ni ideológico, que a ti en realidad cuando vas en el metro no te preguntan de qué partido político eres para asaltarte, para quitarte la cartera, para digamos, quitarte de tu quincena ese día. No te preguntan, simple y sencillamente te roban. Hay un exceso, digamos, de autocomplacencia por parte del gobierno. Lo están haciendo muy, muy mal. Y si no lo reconocen, esto es como las enfermedades. Si tú no reconoces que tienes gripa, no vas a ir a comprarte una medicina. Si no reconocen que están fregando el empleo de los mexicanos, que no hay dinero en el bolsillo de los mexicanos, no van a poder corregir y vamos desafortunadamente a vivir una realidad post-pandemia totalmente, digamos, lamentable, como lo están viviendo otros países, pero aquí peor, porque el dinero decidieron gastarlo en otras cosas que, por cierto, no son ni humanas, ni éticas, ni honorables. Yo no termino de entender por qué vamos a pagar 300,000 millones de pesos por un aeropuerto absolutamente, perdón la palabra, chicharroneado. Gracias. Pues mira, vamos a ver la cápsula y luego entramos al tema. Desde 2007, México enfrenta uno de los periodos más violentos de su historia. López Obrador afirmaba desde la oposición que tenía la fórmula para acabar con la violencia en el país, a través de programas sociales dirigidos a jóvenes y aplicando una política de abrazos, no balazos. Sin embargo, el México del presidente AMLO es más violento que el de Felipe Calderón. Datos del INEGI muestran que 2011 fue el año con más homicidios del sexenio de Calderón, pues se registraron 27,213 casos. En 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto, se registraron 36,685 homicidios. ¿Cuánto bajó la violencia con AMLO en la presidencia? En realidad, se mantiene prácticamente en los mismos niveles que antes, pues en 2019 se registraron 36,661 homicidios. Ni siquiera la pandemia ha detenido la violencia en el México de la 4T. Cifras oficiales preliminares estiman que, en 2020, fueron asesinadas 35,484 personas. La realidad muestra que la estrategia de AMLO solo ha disminuido la violencia homicida marginalmente. Sumado a esto, en el presente sexenio han ocurrido incidentes relacionados con grupos criminales que no tienen precedentes. Por ejemplo, en octubre de 2019, López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, tras el llamado Culiacanazo, un operativo fallido en el que militares lograron arrestar al presunto criminal, pero se vieron rodeados por cientos de sicarios y no pudieron mantenerlo en custodia, pues el cártel de Sinaloa tomó control de Culiacán. AMLO explicó que tomó esa decisión para salvaguardar decenas de vidas humanas. Sin embargo, Manelik Castilla, quien fue comisionado general de la Policía Federal entre 2016 y 2018, considera que esa decisión fue una falla del Estado mexicano. Yo creo que lo de Culiacán fue un golpe durísimo al trabajo que venían desarrollando nuestras Fuerzas Armadas y la seguridad civil. Creo que el argumento de que se salvaguardaron vidas que estaban en riesgo es un argumento políticamente sólido. Sin embargo, insisto, el crimen organizado lo ve de otra manera. El crimen organizado se crece ante las fallas del Estado. La inexperiencia en el manejo de este tipo de situaciones hizo que la política sea la vía de salida, algo que tenía que tener más bien un curso operativo y legal.
Con AMLO en la presidencia, Morena y sus aliados en el Congreso decidieron extinguir a la Policía Federal, una corporación con más de 37,000 elementos civiles. En su lugar, crearon la Guardia Nacional, formada principalmente por soldados y marinos. Además, a través de un decreto, López Obrador entregó las labores de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Creo que ese es el principal error, el haber desmantelado con tanta hazaña lo que se había logrado construir. Se diga lo que se diga de la Policía Federal, me parece que ahí estaban los logros, que claro que había mucho que hacer, mucho que corregir, pero detener el desarrollo de una corporación eminentemente civil, para después decir que nace una más grande, también civil, y que finalmente no lo sea, creo que es un error importante. Otras políticas de AMLO en materia de seguridad han fracasado, como el combate al huachicoleo, como se conoce al robo de combustible, pues pese a la intervención militar, se mantiene como una importante fuente de ingresos para los grupos criminales. Luego de buscar incansablemente la presidencia y obtenerla con el respaldo de 30 millones de ciudadanos, AMLO se ha topado con la realidad que implica gobernar. Sus resultados están muy lejos de las expectativas que despertó como candidato. En el México de la 4T, la economía, la salud y la seguridad van peor que con los gobiernos del PRIAN. Llegamos al tema donde todo lo que se ha dicho quizás sea resumido aquí. Seguridad, entendiendo por esto seguridad en patrimonio, en la persona del ciudadano, su integridad física, seguridad en términos de seguridad jurídica que genere confianza para los inversionistas, etcétera, etcétera. Antes de hacer las preguntas para iniciar la plática, yo les pediría un grandísimo favor. Imaginen que ustedes no son hoy ni senadores, ni asesor de senadores, y que son simples ciudadanos que andan por el mundo, por México, como se dice coloquialmente, ciudadanos de a pie. Es decir, hemos escuchado posiciones marcadas por la cuestión político-ideológica, respetables por supuesto, pero yo creo que en el tema de la seguridad, como el de la salud, no hay que jugar con el lenguaje. Hay que plantear el tema desde la perspectiva de cada uno. Por eso mi primera pregunta para los tres es la siguiente. ¿Tienen ustedes alguna o algunas ideas concretas en el caso de que fueren por arte de magia gobernador de Puebla, gobernadora o jefa de gobierno en la Ciudad de México y gobernador de Veracruz? Pero ahorita no lo son. No estamos candidateando. Nos hubieras dicho al principio. Eso nos hubieras dicho al principio. Esa me la tenías callada. Bueno, entonces, ¿qué ideas concretas tienen en caso de encabezar esas posiciones del Ejecutivo en 3 entidades del país para enfrentar y sentar las bases de la solución del problema de la inseguridad, de la violencia desbocada, de los grupos de delincuencia organizada o no? Porque normalmente hablamos de la delincuencia organizada, pero resulta que hay una violencia, particularmente hoy con el desempleo, con los que han perdido su empleo. Tenemos una delincuencia que no está organizada, el que da un cristalazo y se roba una bolsa, aquel que le roba un celular a un transeúnte. Es decir, esa es una delincuencia casi de hambre, no delincuencia organizada. Yo empezaría. A ver, me parece que son 3 prioridades. Prevención, presupuesto y sanción. Eso es lo que no pasa en el gobierno. No, es increíble, pero claramente no hay una política de prevención al delito. Lo que sí hay es que se baja a saludar a la mamá de uno de los más reconocidos términos de delincuencia organizada en este país. Lo que sí hay es claramente una falta de entendimiento de para qué sirve el dinero. Regresamos. No hay dinero para capacitar a los policías, para darles, digamos, una indumentaria que les pueda salvar la vida. No hay para generar tecnología a propósito de la investigación. No hay presupuesto para eso. Segundo, prevención.
Y la prevención es interinstitucional y, si me permites, es en los 3 órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Pero el gobierno está tan obsesionado con concentrar todo que ha incluso concentrado este tema de la policía, y claramente está pésimamente mal. No hay una coordinación, al contrario, depende de qué gobernador sea y de qué partido político sea, ¿no? Lo politizan a tal grado que no piensan en la seguridad, sino piensan en términos ideológicos. Y tercero, que me parece un tema, yo diría, de lo más, digamos, de lo más elemental. Si tú sabes que va a haber un delito y ese delito no va a ser sancionado, pues ahí vemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 99 de 98.5 delitos en este país no tienen una sanción. Fernando. Yo, para no repetir lo que dijo Kenia, que estoy de acuerdo, yo creo que hay que reconectar a la escuela con los hogares. Me parece que tenemos un tema muy sensible en lo que está viviendo la gente en las colonias. Hay una gran cantidad de familias que han perdido a alguno de sus familiares por migración, otros por la pandemia. Creo que hay que impulsar el trabajo mejor remunerado, pero generando empleo, con seguridad social, y hay que fortalecer la capacidad de respuesta de los estados en general, insisto, igual que Kenia, los 3 niveles de gobierno. Y si no ponemos en el centro de la agenda pública a la educación y al Estado de Derecho, este país va a seguir hundido en una deuda social terrible que llevamos arrastrando décadas. Senador. Estamos estudiando el doctorado en Administración Pública y mi tesis tiene que ver con la bioética social. Entonces, yo haría un gobierno bioético, un gobierno humano, así. Y en su momento lo explicamos. Así es que eso es lo que Muy quería bien. decir. Gracias. Con esas respuestas, y tomando en cuenta que ya nos quedan 2 o 3 minutos, una cosa así, yo quisiera cerrar diciéndoles lo siguiente a los 3. De manera muy, pero muy respetuosa. Los 3, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, no le harían ni cosquillas a la violencia, al crimen organizado y desorganizado, ni tendrían dinero para darle a las policías, ni habría recursos para buena investigación, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Este país no es, en materia de seguridad o de violencia, como gusten, una discusión en torno a qué leyes o qué respeto o qué no respeto. Este país ha llegado a un punto de una peligrosidad, de un riesgo para la seguridad nacional que no nos atrevemos a mencionarlo. Preferimos irnos por estos meandros, por estas arenas movedizas de la profesionalización de la policía, de, ¿cómo se dice?, profesionalizar al Ministerio Público, escuela, trabajo, los jóvenes, cómo eliminar los chanclazos y los chismes, acusarlos ante las abuelas y las madres, o los abrazos, no balazos. La experiencia, busquen el país que busquen, es que esas cosas, cuando se llega a una degradación en cuanto al respeto del Estado de Derecho, como hemos llegado hoy a México, requiere soluciones radicales, impopulares y dolorosas, pero como diría mi buen amigo Paco Sea, solamente requieren cataplines. Esa es la realidad. Podremos discutirlo en ocasiones posteriores, pero yo les agradezco entonces. Y termino diciendo, si yo fuera ciudadano, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, por fortuna voto en Sonora, no votaría por ustedes con esas propuestas. Muchas gracias. 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 Y Kenia, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y sabes que es tu casa y tu programa y tu canal, Fer, tú también. Gracias, Carlos, muy amable. Ale, gracias, tengo un nuevo amigo. Gracias, Muchas Carlos, gracias. Kenia, mi amiga Fer, gracias. Dios lo bendiga. Gracias, Ángel, y mi prima Kenia. Y seguimos, vamos a hacer por primera vez un corte, editamos y venimos con todo el equipo de regreso. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bien. Pues muy bien, ahora ya por arte de magia ya apareció Sarita, Gloria, Luis y el bipolar, ¿ya llegaron? Ya estamos aquí. ¿Qué les pareció lo que oyeron?
A mí me encantó verlos. Ahí está, no sabes qué divinura su lenguaje corporal. Divinos. Pues yo ya sé por quién no votar. Después de esta plática, yo ya sé ustedes. Yo también. ¿Por quién votar? ¿Por quién no votar? Ya sabes por quién. ¿Tú por votar o no? No, por quién no votar también me queda claro. ¿A ti? Yo sé perfectamente por quién no votar. Donde no esté AMLO, no voto. Ok. Así funciona. Pues no te pregunté por quién, porque es secreto el voto. Claro. No importa, valedor. Aquí, mira, el secreto es para la gente que tiene cosas que esconder. ¿Tú, Glo? Me quedó clarísimo por quién no voy a votar. Igual. Ahí suena que les dijeron que dijeran eso afuera de cámara, ¿eh? Yo nomás digo. No es cierto. No seas saboteador, ¿eh? No nos dicen nada. Ay, ya conoces este... Oye, ya necesitamos aquí a alguien que defienda... Bueno, ya no discuten, ya. Sarita, ¿qué nos traes esta semana? Ahí está, muy interesante. A ver. Bueno, estuvimos hablando entonces del PRI, del PAN, y traigo muchas cosas que tienen que ver con el PRI, con PAN y con Morena. Vamos a verlo y platicamos después. Sí, ¿va? sale. Descubrimos deslices de AMLO, de otros políticos mexicanos y también de otros países. Aprende los sorprendentes secretos de la comunicación no verbal y serás más empático y exitoso, ya que nuestros deslices verbales nos exhiben para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo, porque hoy veremos cómo nuestro inconsciente nos traiciona y reluce la verdad. Cuando hablamos, todos nos equivocamos, todos. Y mientras más hablamos, se incrementa la probabilidad de tener errores. Aunque bueno, al hablar muy lento, nos estamos cubriendo para no cometer errores. Aunque a veces también pasa, ¿verdad? A veces nos equivocamos por una total falta de tacto o diplomacia. No hay duda que los mexicanos y las mexicanas, llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos. Otras veces puede ser por no estar concentrados. Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a 1 minuto de aterrizar, a menos, yo como a 5 minutos estamos. ¿Cómo olvidar esa? Se convirtió en el rey de los memes por meses. Con esto se comprueba que en todos los sexenios han habido críticas y más aún burlas. Afortunadamente falta poco. Estamos a 8 meses, menos 9 meses, como diría el clásico. Me recordó un refrán muy conocido: el que se lleva, se aguanta. A veces nos equivocamos por ignorancia o por no dominar el tema. Leí incluso la antítesis de ese libro, como eran las mentiras sobre... es que quiero recordar el nombre del título del libro. Pero era de Krause, La silla del águila. Aquí hay unos que leen más. Tú debes acordarte más cuál es el... Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. ¿O qué tal esta más reciente de nuestro director de la CFE? Hay energía eólica cuando hay viento. Cuando no hay viento, no hay energía. Y hay energía solar cuando hay sol. La mitad del día no hay sol, en la noche, ¿verdad? Y luego una nube o un norte o un mal tiempo pues hace que no haya energía solar. Suena medio raro, ¿verdad? Ya sé. Solución fácil. Consulte Google o busque un tutorial en YouTube. Freud concluyó que los lapsus lingui son manifestaciones del inconsciente y que dejan entrever nuestros deseos y tendencias, y que la gran mayoría de las veces tienen un alto contenido erótico. 1988. George Bush padre, siendo vicepresidente, en un pueblo de Idaho daba un discurso sobre la política agrícola y alababa los logros que habían tenido, cuando de repente le sucedió esto. And we've had triumphs, we've made some mistakes, we've had some setbacks,
Sometimes I feel like the... Verdad y transparencia ante todo, ¿cierto? Otro ejemplo, a quien veremos, es al diputado chileno José Aud. En los pasillos del Congreso anunciaba que habría una investigación por unos supuestos delitos de una exintendenta. Venimos de presentar la solicitud de creación de una comisión investigadora para que analice las irregularidades conocidas por la opinión pública durante la gestión de la intendenta Jacqueline Van Rysselberga, de la exintendenta Jacqueline Van Rysselberga. ¿Ah? Señor Aud, lo que nos quiso decir es que admira mucho a la exintendenta, ¿o qué? Para Paul Ekman, psicólogo considerado uno de los 100 mejores del mundo, un desliz es decir una palabra por otra y se deja traslucir información oculta de cualquier índole, emociones, acontecimientos del pasado, planes o intenciones, fantasías, ideas actuales o simplemente la verdad. A mí me molestó mucho ayer, por ejemplo, que pasamos por la Rumorosa y esa zona natural única, extraordinaria, que deberían de cuidar, ya ahora instalaron ventiladores para generar energía eólica. Un desliz de fusión, eólica y caótica. Y sin duda, con su lucha por la recién aprobada reforma energética, quedó asentado que las energías limpias, así como el cuidado del medio ambiente, le parece caótico y no es lo suyo. Es un hecho, los deslices verbales sacan a relucir la verdad. No olvides suscribirte, toca la campanita, déjame tus comentarios y recuerda, tus deslices verbales te exhiben para bien o para mal. Si es neta, ¿verdad? O sea, si te sales un subconsciente. Claro, el inconsciente. Es neta. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, por ejemplo, la teoría psicoanalítica se basa muchísimo en eso. En todos estos deslices o lapsus, que es donde realmente sacamos lo que estamos pensando, ¿no? Y bueno, también al hacer la cápsula me quedé pensando, ha habido mucha queja de mucha gente actualmente de que se les critica, de que se burla a la gente, etcétera. Esto ha existido en todos los sexenios, en todos, ¿estamos de acuerdo? Y otro de los síndromes, como hablamos la vez pasada, hay el síndrome también del que se queja de todo y se hace el mártir y las víctimas, ¿no? Creo que estamos cayendo ya también mucho en eso y cualquier figura pública, nosotros, cualquiera, estamos expuestos a la crítica. Todos los que nos dedicamos a hablar en público, nos cuando van a criticar, cuando ¿no? vas a ser el que nos has prometido y ve a la cámara y diles cuando el presidente usa las excusas para no decir para no decirnos otras realidades y siempre se justifica echándole la culpa a otro. Vamos a de esta semana la que sigue, o sea, no la que sigue, la que sigue. Platicamos, hacemos esa cápsula y también me han pedido mucho de por qué habla lento, qué significa que esté hablando tan lento y que no se está proyectando. Y hay todo un rollo atrás, ¿no? Que también la vamos a sacar en su momento. Prometes. Sí, y su imagen, y bueno, todavía tenemos mucha tela de dónde cortar. Y el Chairo News, madre de Dios. ¿Qué? ¿Yo qué? Estaba pensando en la imagen de AMLO, es que ese señor es bien perfecto. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué? ¿Yo qué, Carlitos? ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú qué hiciste? ¿Qué tranza? La verdad ni me acuerdo. ¿Fuiste de qué periodista o investigador o...? Al chile me estoy tratando de acordar qué chingados hice. Ah, ya me acordé. Ahora que estaban diciendo del PRIAN y que las drogas sí destruyen. Sí, es cierto. Ahora que estaban diciendo que del PRIAN y así, yo me dediqué a que ustedes se dieran cuenta lo que es capaz de hacer el PRIAN con tal de que parezca que AMLO está diciendo cosas horribles. Mira, ¡chicarcas! ¡Ponme la pinche chicarcas! ¿Qué traza, mi gente? Ya llegamos a la parte real del programa, la parte libre de fifís y de mentiras prianistas. Porque lo que ando viendo, mi gente, estoy muy decepcionado de ustedes. Ando viendo como que ya le están empezando a creer a estos pinches prianistas. Y eso no se vale. O sea, no se vale que hablen tantito mal de AMLO y ustedes ya digan, como, sí es cierto, puede ser que tengan razón. Eso no es justo. Porque acá mi señor Don AMLO ha dado todo por nosotros como para que ustedes estén creyendo a estos güeyes. Y por eso creo que es necesario ya abordar un tema importante, que es lo que vienen siendo las fake news.
Las fake news, no, hombre, que son estas cosas horribles que están diciendo los disques periodistas para poder desprestigiar al gobierno. Primero que nada, les voy a explicar. Las fake news es un término acá, es un inglés muy elevado. O sea, fake es de no es cierto y news de lo que dice ahí. O sea, no es cierto lo que dice ahí. Les digo que yo ya les estoy enseñando hasta inglés. Valórenme, gente, valórenme, de verdad. Y esas fake news son las que dicen los periodistas, pues los que ya no saben ni qué hacer, entonces ya cobran su chayote y entonces hablan mal de AMLO. Cuando un periodista hable mal de AMLO, ya automáticamente es un vendido perro asqueroso. Si habla bien de AMLO, es un señorón que sigue siendo objetivo con su trabajo. Tengan eso bien claro, mi gente. Porque hay ya medios en todos lados que están diciendo cosas horribles. Inclusive, el PRIAN ya está haciendo unos montajes de verdad que no, hombre, yo los veo y digo, tengan tantita vergüenza, son unos cínicos. Están pareciendo que AMLO diga cosas horribles para que nosotros piensemos que AMLO es un feo presidente. Y no se vale. Porque miren, están diciendo cosas horribles. ¿Para qué les explico? Mejor véanlo. Chicarcas, ayúdame con la primera, güey. Échamela. El corrupto está quedando mal visto, estigmatizado. ¡Fuchicaca! Vean nomás. ¿Vieron eso? ¿Cómo que fuchicaca? Háganme el bendito favor. Ya parece que un líder mundial de la clase de AMLO va a decir semejante pendejada. Ni que fuera él un animal para andar diciendo esas cosas. Ni en mi barrio usan expresiones tañeras. O sea, ¿cómo es posible que el PRIAN diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer que parezca que AMLO dijo esto. No se vale, mi gente. La neta no se vale. Y menos se vale que ustedes se lo crean. Porque todo esto es parte de la mafia del poder, mi gente. Ya, ahí les va otro ejemplo de algo que el PRIAN montó. Así dijo, vamos a hacer como que parezca que AMLO dijo esto en plena pandemia. Con gente muriéndose, hicieron que pareciera que dijo esto. Échamela, chicarcas. Córrela. No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. ¿Vieron eso? O sea, imagínense que eso fuera cierto. O sea, que AMLO a media pandemia hubiera dicho que es que el COVID se previene, que es que no más siendo honesto y que es que no más acá siendo buena persona. No manches. O sea, tendría que ser un cínico perro como para que viera gente muriéndose y que saliera con esa jalada. Obviamente no fue cierto. Obviamente eso no fue real. O sea, eso es el PRIAN usando su tecnología de mafia del poder para poder hacer montajes. Pero esas ni siquiera son las más fuertes. Apenas hace unos días sacaron una que yo dije, la neta ya están mejorando su tecnología. La neta, o sea, mi respeto es para el que anima. Eso sí, no lo voy a negar. Ahí les va la última que hizo el PRIAN, un montaje falsísimo a mi AMLO. Ahí les va, échamela, chicarcas. Ya puedo decir. Arriba. No hay corrupción. Aunque les dé coraje a los conservas. Miren. Díganme si eso no son jaladas. O sea, ¿a quién fue el genio malvado que se le ocurrió decir, vamos a hacer que AMLO saque una pinche servilleta y que diga que no más por sus huevos ya no existe la corrupción? Como si el pueblo fuéramos estúpidos. Obviamente no nos creemos eso. Eso fue un montaje orquestado por el PRIAN. Pinches, ¿Cómo? ¿Cómo que esa sí fue real? No manches. ¿Neta? No, da huevo. Sí, pues es que mi AMLO es chido. O sea, es lo que les estoy O sea, mi AMLO sabe lo que hace. No, hombre, hasta me da gusto saber que ya no hay corrupción. No, yo si no veo ese servilletero volando, yo digo, sigue habiendo corrupción. Pero en cambio, como mi AMLO ya dijo lo que es, no, ya esto ¿a poco no hasta respiras más tranquilo? ¿Ven? Y ustedes cayendo en fake news. Por eso, mi gente, tenemos que ver esta clase de cosas para que ustedes se den cuenta y abran sus ojos. Pero, como pueden ver, el PRIAN sigue atacando. Sigue atacando y nosotros los guerreros del pueblo tenemos que seguirlo defendiendo. Entonces les voy a dejar la frase revolucionaria de hoy. No, hombre, está bien bonita, ¿eh? La de hoy está bonita. Ahí les va. Ustedes les van a decir, es un honor causarles tanto ardor. No, hombre, es un juego de palabras ahí muy profundo, güey. O sea, porque de que decimos es un honor estar con Obrador, pero es causarles tanto ardor. Sí se dan cuenta, ¿no? Acá de la... Aparte, hay poesía atrapada en ese... No, hombre, les digo que es que nosotros los seguidores de AMLO somos gente también muy elevada ya, para que vean que también leemos nosotros. ¿Cámara? Ahí andamos, mi gente. Acuérdense que con esto defienden al pueblo y se convierten en patriotas. Acuérdense de suscribirse y de activar la campana y todas esas cosas horribles que tienen que hacer que yo nunca he entendido para qué, pero háganlo ahí por si las dudas, ¿va? Cámara, mi gente, ahí andamos, nos vemos. Muy bien. Ay, Ángel, yo quiero oír qué pensaste de la cápsula. No, Ángel ya escribió un chorro. Ya. Date cuenta de eso.
Él sabe cosas. Él sabe que todo eso es real, son montajes. ¿A poco no, valedor? Pero no vamos con ella. Yo creo que este fenómeno que tú señalas de los deslices es un fenómeno con el número o por la frecuencia de los políticos en años más recientes. Yo no recuerdo un desliz de Díaz Ordaz, de López Mateos, no lo recuerdo. Mucho menos de Ruiz Cortines, por decir algo. Menos, sí. ¿Por qué? Porque se dosificaba la palabra presidencial. Pues no hablabas diario. Es a raíz de la llegada de Carlos Salinas, bueno, todavía con Miguel de la Madrid, una austeridad, se limitaba a hablar. Era el día del informe, era la vez que el presidente hablaba, y hablaba un chingo, sí. 5 horas, ¿no? Sí. Echeverría, informes de 5 horas. Sí. Pero cuando tú ves al resto, es gente que no hablaba, gobernaba, bien o mal, pero de alguna manera gobernaba. Llega Carlos Salinas, que es la mercadotecnia y aplicada, la verborrea, y tienes una cantidad de deslices, como lo dijiste al principio. Mientras simplemente, si hablas más babosadas vas a decir. Y luego te vas a Fox. ¿Por qué Cedillo, por ejemplo, casi no hay? Porque no hablaba Cedillo. Entonces, la recomendación lógica, natural, ¿cuál es? Habla menos y gobierna más. ¿Ah? Muy bien. Gracias. Gloria. Si no hablas, no la cagas, dice. Pues así es, sí, así es. Si no, mira, te digo que ya se me está pegando su conocimiento. Mejor sigue haciendo poesía. Ay, me quedó bien chida. Sí, muy bonito, sí. Muy bueno. ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Qué nos trajiste de sorpresas? Estuvo cargadita la semana, ¿eh? Sí, estuvo cargadita la semana. Platícanos. Pues mejor vela. Órale. Mejor vela. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Glodejo y esto es el Glodejómetro de la 4T, donde veremos lo malo y lo peor de esta transformación de cuarta. La mentira y la manipulación no es algo exclusivo del presidente. Al parecer todo el gabinete sufre de este mal. El Glodejómetro sigue con nuestro epidemiólogo estrella, Hugo López-Gatell, quien, presa de las flechas de Cupido, salió tranquilamente a pasear y sin cubrebocas con su novia. ¿Qué tiene esto de malo? No, pues, casi nada. Salió a pasear sin cubrebocas en plena pandemia. Además, un día antes, el señor había dicho que su prueba para COVID había dado positivo. ¿Vuelvo a salir positivo? Ay, qué exagerados, o sea, ni que fuera el subsecretario de Salud. Ah, no, sí es. Pero bueno, qué bueno verlo recuperado, señor. Eso quiere decir que pronto las playas de Oaxaca lo van a tener por ahí. En las manos tan congruentes y tan competentes del doctor Gatell, resultaba obvio que la estrategia de vacunación iba a ser un rotundo fracaso. No conformes con que no tenemos suficientes vacunas para inmunizar a los mexicanos y después de vergonzosos episodios como la página de registro que no servía y los servidores de la nación negando vacunas. Oiga, pero no politice, aquí no hay problemas. Todavía rematan con que las poquitas que tienen se le echaron a perder. Nuevo León, junto con otros estados, reportó que había recibido vacunas que estaban echadas a perder. ¡Ah, caray! ¿Cómo pudo haber pasado eso si las transportaron en hieleras? ¿Cómo? ¿Cómo que no pueden transportar las vacunas como transportan los Bonais? Avísenles. ¿No ven que estos son de los de 90% honestidad y 10% de capacidad? Chale. Sí se extrañan, ¿eh? Se extrañan las brigadas de vacunación sin los burros de la nación estos. Y bueno, ya que hablamos del 10% de capacidad, quiero cerrar el Glodejómetro con nuestro presidente y su no menos como a 5. En una de sus mañaneras, el presidente explotó contra la prensa, otra vez, al servicio de los conservadores. Dijo que deberían de realizar una investigación de los logros de su gobierno versus los logros del gobierno neoliberal en materia económica. Y bueno, ¿para qué se lo sigo contando yo? Mejor escuchemos las inteligentes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Hace 25 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Cuando llegamos al gobierno, el salario mínimo solo alcanzaba para comprar 6 kilos de tortilla.
de 50 kilos en los años 80 a 6 kilos. Pues ya tenemos ahora pues, un pequeño logro. Ya estamos en 10 kilos. Bueno, hay que admitir que por primera vez no dijo mentiras. Sí nos alcanzaba más en el periodo neoliberal. Llegamos ya a la parte de las menciones honoríficas. Yo sé que aquí hemos hablado mucho de este tema, pero no podía cerrar esta cápsula sin decirles que Morena ya ratificó la candidatura de Félix Salgado Macedonio, lo que nos deja en claro varias cosas. La primera, las mujeres le valemos madre a este gobierno. La segunda, Guerrero tiene toro. Y la tercera, Palacio Nacional tiene gallina. Eso fue todo por hoy. No olviden escribirme en la cajita de comentarios qué temas creen que debo de incluir en la siguiente cápsula. Ya que están por ahí, suscríbanse a Atypical TV y píquenle a la campanita de notificaciones. Bye. Me gustó tu final más. Muy valiente. Muy valiente. A ver si no amanezco embolsada, como ya me dijeron. No, cállate. ¿Quién te dijo cállate. eso? Y cállate y cambia la conversación. No, Sí. no, cállate. Gracias. Gracias. Nuestro Bueno. editorialista, Carlos. el editorial del sí, PRIAN. Del PRIAN. Pues mira, nos guste o no nos guste, les guste o no les guste. ¿Qué, yo qué, güey? No ha abierto la boca el pobre o... Sí, dale. ¿Qué me ibas a decir? Atácame. Nos guste o no nos guste, te guste o no te guste, el periodo que gobernó PRI y PAN le dio estabilidad al país. No, estás mal. Llegó un momento y que incluso ustedes lo han de recordar más concreto, que se llegó a conocer a México como el milagro mexicano, porque había un crecimiento constante económicamente hablando, un crecimiento del 7.5% en promedio anual. Y bueno, otras tantas cosas que incluso en los 2 sexenios que gobernó el PAN, pues ahí están las pruebas, ¿no? O sea, no es algo inventado, y Morena en estos casi 3 años que lleva, pues no ha hecho prácticamente nada. Entonces, de eso vamos a ver la cápsula. Estaba leyendo los comentarios que amablemente me dejan en el canal, y entre felicitaciones y mentadas de madre hay algunos que resaltan, como este por ejemplo. Y como dice el viejo adagio, al cliente lo que pida. Cualquiera que esté familiarizado con la política mexicana sabe que el PRI fue el partido dominante en México durante la mayor parte del siglo XX, pero su suerte cambió a lo largo de las décadas, lo que culminó con su pérdida de la presidencia en el 2000 para que la principal fuerza política de oposición de ese entonces, el PAN, gobernara por 2 sexenios hasta el 2012 con el regreso del PRI nuevamente. Sí, es verdad, en el pasado gobierno, el PRI y el PAN no solo usaban los recursos del gobierno como propios, también se allegaban de capital privado que creció bajo su cercanía al gobierno. Fueron muchos los episodios de complicidad en los que los empresarios entregaron cuantiosos recursos para esos partidos. Pero a ver, ¿todo fue tan malo en este periodo? ¿Cuáles son las diferencias cuando gobernaba el PRIAN y ahora que supuestamente gobierna un partido humanista y sin corrupción? En efecto, el bautizado PRIAN por el inútil y aplaudido por sus feligreses, es el culpable de miles de atrocidades contra el pueblo de México, y solo por mencionar algunas, el Fobaproa, la deuda externa, robos de la partida secreta, nepotismo, devaluación del peso, etc. Sí, pero hay que tomar en cuenta otros aspectos. El PRI, por ejemplo, lo fue todo, de izquierda, de centro, de derecha, fue la madre de los partidos, pues en él coexistían todas las manifestaciones políticas y de todo tipo de ideologías, desde izquierdistas moderados pasando por radicales hasta empresarios de derecha y militantes fifís, conservadores y neoliberales. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es el partido que le dio estabilidad al país y el que permitió el llamado milagro mexicano, cuando el país crecía económicamente a tasas superiores al 7.5% anual. Así como lograr la educación gratuita, el seguro social, que millones de trabajadores tuvieran casa propia, resultados en materia de salud, como las brigadas de vacunación efectivas, disminución de la burocracia y además el paso a la alternancia en el año 2000. En el caso del PAN, a pesar de haber sufrido crisis económicas mundiales como la del 2009, la de México se mantuvo estable, se redujo la deuda externa, se fortaleció la libertad de expresión, esa que ahora disfrutamos todos los mexicanos, se creó el hoy desaparecido Seguro Popular, se fortaleció el acceso a la información que nos permitió enterarnos de casos como el de la Casa Blanca y demás asuntos irregulares al interior del gobierno, que por cierto, hoy todo esto está amenazado por la 4T y a punto de desaparecer. Ahora, seguro lo que están pensando es, sí, pero ¿a qué precio? Y lo contesto con la siguiente frase: hay 2 cosas que no debes saber.
cómo se hacen las salchichas y cómo se hace la política. Gracias al PRI y al PAN, México se ubicó entre las principales economías del mundo. Nuestro país se ubicó como una de las economías emergentes y hasta su eminencia de Macuspana tuvo que reconocer que el TLC, firmado con Estados Unidos y Canadá, fue un acierto de un gobierno priista. Sí hubo muchos errores, pero por lo menos había abundancia y así la aprovecharon. Había trabajo, dinero circulante y quizá lo más importante, salud. Ahora con el inquilino de Palacio no hay ni lo básico. Por ejemplo, bajo las circunstancias actuales, efectivamente el PRIAN habría hecho negocio, pero una cosa es cierta, hoy estaríamos ya todos vacunados. Les pregunto, ¿actualmente estamos mejor? ¿Ya se acabó el robo al erario? ¿Ya no hay corrupción? ¿Ya tienes dinero en tu bolsillo? ¿Te sientes seguro? ¿Tú y tu familia tienen salud? Nada más como dato extra, el Coneval pronostica que casi 11 millones de mexicanos más caerán en pobreza extrema con este desgobierno. La cifra alarmante aumentará de 60 millones que había con el PRIAN a 70 millones los mexicanos en pobreza. La 4T habrá borrado de un plumazo décadas de programas de combate a la pobreza. Lo que ustedes no saben es que esta corrupción es honesta. Es corrupción bajo conocimiento del pueblo bueno y sabio. Es corrupción legitimada por su gente, sus seguidores, que no solo lo aplauden, la justifican y la admiran. Lamentable. Peor aún, López Obrador y quienes lo apoyan parecen creer que los fines políticos y electoreros justifican utilizar los medios del país entero, que en nombre de la transformación un poquito de corrupción no importa. Bajo estas condiciones actuales yo pregunto, ¿en verdad el PRIAN era peor? Mejor aún, en caso de que así fuera, ¿es justificable que hoy se siga robando a manos llenas y te mientan en tu cara mientras tú te quedaste sin empleo, sin ingresos, sin medicinas, sin seguridad? Razona tu voto en las próximas elecciones. Lo dije y lo sostengo. López Obrador es lo peor que le pudo pasar a este país. Salió peor que el PRI, el PAN y el PRD juntos. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues así es. Bueno. Y digo, solo por hacer un comentario rápido, yo creo que, por ejemplo, hablando concretamente de Peña Nieto, sabemos que pues era un poco limitado intelectualmente. Estúpido, la palabra que estás buscando es estúpido. Ya lo dijo aquí Chairo. Pero estaba rodeado de gente preparada, estaba rodeado de gente que sabía hacer su chamba. Hoy, que tenemos actualmente, él es limitado intelectualmente y todos los que están a su alrededor están igual o peor que él. Sí, yo coincido. Y ahí está la Bueno, la realidad. Vamos a Chihuahua con el final feliz. Venga. Ángel, niños, con Carlitos Chavira. Venga, Carlitos, venga. Ahí estás. No. Presidente. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Bien, presidente, gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Se ve bien bonito. Muy bien, también estamos. Hay mucho aire por acá. Fíjate que como que sí se puede hacer eso de las energías por acá, porque hay mucho viento, pero a ver si nos podemos llevar el aire para allá en la Ciudad de México, porque está interesante. Oiga, presidente, y dígame, ¿tiene suéter y está cubierto? Tengo una bufandita para que no me entre el fresco a mi garganta. Por ya favor, he cosido cuídese. como unas 3, 4 veces. No, cuídese, por favor, presidente. Espero no sea otra cosa. Yo también. Sí. No le quieras copiar su risa de Dios, Carlos. Es imposible que me copie. Imposible copiar al presidente. Señor, lo amo mucho. Yo también, hombre, ya cállate. Oye, Andrés, ¿cuándo te vas a poner a trabajar? Escucho cosas así. ¿Que cuándo me pongo a qué? A trabajar. Ni sabes, ¿qué es eso? Pues, lo he escuchado algunas veces. Trabajar. Lo aprendí, es una palabra que ya puse en mi diccionario. Presidente. Interesante. Presidente, ¿usted conoce a un gran periodista, columnista que le pidieron que no hable de usted en el Excelsior y se fue, que se llama Ángel Verdugo, o no lo conoce? ¿Habla mal de mí? No, hombre, lo quiere saludar muy afectuosamente, ¿verdad? Por supuesto, presidente, hablo muy bien de usted. Bueno, entonces sí te conozco. Bola de falsos ustedes. Persona. Yo tengo el gusto de
leer sus columnas, muy bonitas, por cierto. Nada más que el problema es cuando empiezan a hablar mal de uno. Ahí se me olvida todo. Así funciona. Muy buen chiste, presidente, muy bueno. Pues sí, pero a ver, ¿qué me quería decir? ¿Tiene una pregunta? ¿Quiere saber algo? No, pues primero, ¿cómo vamos con las vacunas? Vamos muy bien. Nos quieren jugar un poquito a las competencias en Estados Unidos. ¿Por qué, presidente? Porque ya, espérate tantito, ya vacunaron a 4 millones en un día. ¿De mexicanos? No me importa. El tema aquí es que ya vacuné. Y ya ves, nosotros estamos poquito, así de 10,000, de 50,000 y cosas así. Y allá se atrabancan, no disfrutan las vacunas. Es más, ni chance se les da de que se les echen a perder. Eso no, así no tiene chiste. El chiste es que se te echen a perder, presidente, para que haya más tensión y es más divertido. El chiste es que se alargue de aquí al 6 de junio, ¿verdad, Andrés? Sí, es cierto, es que no lo valoramos, señor. Sí, es cierto, usted nos está enseñando a tener paciencia. A divertirte con las vacunas. Sí, hay que divertirnos. ¿No ves que te ponen gente, bailes? La gente que está así, que cuando me vacuno, cómo me da risa decirles, les hablamos en 2 meses. Qué buen chiste, presidente. De verdad, usted tiene un enorme sentido del humor, de verdad, que yo le admiro mucho, presidente. Gracias, yo lo sé. Dime algo que no sepa. Oiga, presidente, puros halagos. Una pregunta. Lo de las vacunas no es con fin electoral ni nada por el estilo, ¿verdad? No. Sí, no. No, espérate, cállate, Enrique, vete para allá, hombre. ¿Cuál Enrique, presidente? La verdad, Andrés Manuel, no puede estar jugando con la salud de la gente. Cállate. ¡Quique, te amo! ¿Quién es ese perro? A ver, espérate, es que se metió el que me limpia los parabrisas. Peña, bebé. A ver, no, mira, les voy a ser muy sincero. Ahorita estamos lentos, muy lentos. Pero en unos 2 meses vamos a, menos, 1 mes y medio, vamos a meter 4 o 5 vacunas, 5 millones de vacunas, a romper récord antes de que terminen las elecciones. Sí, claro. Muy bien. Dime si no es brillante. Exacto, Te digo que es un dios. Y estamos administrando, nada más, ahora sí quítenme. Oiga, presidente, con todo respeto, ¿qué hace Peña Nieto con usted? ¿Qué hace? Peña Nieto? No estaba. Oímos su voz. Me tienen amarrado, auxilio. Cállate. Pásamelos tantito, hombre. Bueno. Enrique, ¿cómo está España? Habla Carlos Alarraqui. Hijo, seguro me han de extrañar muchísimo, hombre. Sí. Claro que no sí. te extrañan para nada. Por supuesto que no, yo exactamente, maldito perro, nadie te extraña. ¿Sabes qué extraño? Que se puedan reír a gusto de un presidente, hombre, que estén ahí censurando ni nada, ese tipo de cosas. No se aguantaba ahí. Y díganle al Chairo ese de ahí. Te voy a decir una cosa, Chairo. A ver, pues. Tener un presidente como yo. Tú puedes hacer un chiste de Peña Nieto y no te va a pasar nada. Al chile sí es cierto, no sabes cuántas veces me cagué de risa cuando tiraste el pastel. La banda presidencial. Todo se te caía a ti, chécate las manos, brother. Por supuesto que sí, a ti también te tiraron cuando naciste y no estás riendo de nada. Tú sé. Te hacían parodias bien bonitas. Cállate, Andrés. Enrique, ¿qué tal Madrid? Increíble, ¿eh? Los muchachitos están increíbles. Oye, salúdame a Tania, por favor. Todos se parecen, todos se parecen a Tania. Todos son güeritas. Carlitos Chavira, ya nos vamos, perdón. De acá ya les quitó el teléfono a estos señores. Sí, no mames, no tienen otra cosa que hacer. Carlitos, muchas gracias. Igualmente, les mando un abrazo muy grande. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, a Chihuahua. Seguro que sí, los amo. Chao, chao. Igual, bye. ¿Cómo le hace? El presidente está enamorado de Carlitos Chavira. Se codea con gente importante, Sí. Eso sí hay que reconocerlo. Conoce a todos, Chavira. Sí.
No puedo creer que volví a escuchar la voz de AMLO, estoy feliz. Hoy voy a dormir como bebé. Ya se acabó el programa. Arrancamos de día y terminamos de noche. Les tengo que platicar por qué, para que no se nos Porque nos espanten. negrea, porque Carlos Alarraqui nos negrea. Eso aquí lo declaramos. Sí, ahí está. Producción está todo, sí, cierto. Producción allá está diciendo que sí. Hashtag Carlos explota a la gente. Grabamos 3 programas hoy. Pero bueno, les prometo que la próxima semana ya va a ser todo normal. Ok. Gracias a todos. La siguiente va a ser No, hombre, Ángel, no le des ideas. Cierra el programa como siempre. Es que en la semana se le va a ocurrir a Carlos un programa nuevo, Echando la Reta con Alarraqui, ¿no? Una cascarita con Alarraqui. La cascarita con Alarraqui. Suscríbanse a Typical TV, a todas nuestras redes sociales. Como dice don Ángel Verdugo, píquenle a la campanita de notificaciones para que estén enterados de todo lo que hacemos. Bye. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Y buena semana. Gracias. Bye. Camarada.